Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Disculpen la demora, tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Sé que hay bastantes problemas técnicos en general, pero esperemos que salga todo bien, que es el último encuentro, el último rato que nos permita el Dios de la Internet, que todo salga bien, que podamos escuchar a Carlos durante toda la transmisión, yo también, no caerme, que estemos todos bien. Bueno. Bienvenidos al tercer y último encuentro de esta Escuela de Escritura organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Ya les estaremos comentando cómo seguimos. Esténse atentos a los canales de siempre de contacto, tanto los grupos de WhatsApp como el Instagram o las redes sociales del Instituto Cultural para lo que sigue, ¿sí? Porque seguramente haya próximas ediciones de la Escuela de Escritura y bueno, y seguiremos con las actividades. También antes de arrancar, que bueno, quiero apurarme para no robarle tiempo a la trastienda del poema, al tema de hoy, quería avisarles para quienes tienen... eh, para quienes tienen librerías o trabajan en librerías o conocen a libreros de la provincia de Buenos Aires, que estamos haciendo un relevamiento que es muy importante para nosotros, un relevamiento de las librerías de la provincia para tener datos, información sobre la situación de las librerías. Entonces, si conocen o trabajan en alguna librería, por favor, fíjense en las redes del instituto y si pueden llenar ese formulario es muy, muy, muy importante y muy útil para nosotros contar con la información. Bueno, eso, nada más. Les pedimos, por favor, que cualquier pregunta que quieran hacer la escriban, ¿sí? A lo largo de este encuentro, Carlos va a ir respondiendo las consultas que tengan. Vamos a tratar de responder todo lo que ustedes nos pregunten en la medida de nuestras posibilidades. Así que hagan sus preguntas tanto por el chat de Zoom como por el chat de YouTube. A quienes están en Zoom les pedimos muy amablemente si pueden prender la cámara y así vemos las interacciones, las caritas, que es un poquito más amigable. Bueno, eso, creo que por ahora eso, después si no, en todo caso, cuando vuelva a hablarles, les digo más cosas. Hoy está con nosotros Carlos Ríos, que nació en Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires, y actualmente es docente en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, es editor artesanal de Oficina Perambulante, integrante de la revista Bazar Americano y creador de la Unidad Básica de Experimentación Editorial, que ya nos va a contar si corresponde o no, pero además es un gran escritor, gran poeta, y hoy la propuesta la propuesta que él trae es la de la trastienda del poema y tratar de pensar en invitarnos a producir apuntes de reflexión colectiva con el propósito de estimular la escritura de poemas a partir de la lectura de textos que indagan en clave ensayística las diversas estrategias compositivas y configuraciones de la experiencia poética. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar en la Escuela de Escritura. Es un honor. Yo estoy muy contenta y estamos todos muy contentos de recibirte. ¿Cómo andas? Bueno, hola, buenas tardes para todos, todas, para todes. Gracias por la paciencia y la espera. Pero bueno, las máquinas a veces nos juegan algunas pasadas, algunos traspiés. Bien, trastienda del poema. Vamos a ir directamente a lo que nos interesa. ¿Por qué se llama trastienda del poema a este momento? La trastienda del poema como ese pensamiento por ahí previo o semioculto, ese pensamiento que está en la trastienda justamente y que impulsa, ¿no? De algún modo que origina o que impulsa el trabajo del poema, ¿no? La escritura del poema, la composición y el trabajo. Lo que voy a recorrer hoy en este encuentro es justamente una serie de pensamientos que tienen acerca del poema y de la poesía algunos poetas y algunas poetas. Entonces el desafío de este recorrido es ver cómo la obra poética de estos autores y autoras se corresponde de algún modo con esa trastienda, ¿no? Del pensamiento, que yo creo que puede aparecer un poco en la práctica de la escritura, al escribir el poema. Podemos decir que cada poema trae condensada una forma,
¿no? Una poética propia, ¿no? Y que se puede ir amplificando, repitiendo, ya vamos a ver un poquito de eso, pero podemos decir que cada poema en sí mismo trae una poética, ¿no? Y es un poco como dice Mercedes Roffé también, que las poéticas no se van construyendo desde afuera del poema, sino que autores y autoras tienen su propia este, poética traída por el poema, ¿no? Em, Voy a comenzar por un gran poeta santafesino, por Paderetti, por Hugo Paderetti, un poeta hermosísimo de Santa Fe. Él escribió hace tiempo un artículo que se llama ¿Cómo leer un poema? Entonces mi propuesta es, vamos a escribir poemas, vamos a trabajar, vamos a pensar en la composición de poemas y la mejor manera de pensar es enlazar la escritura del poema, la producción poética, con la lectura, ¿no? Vamos a pensar que son dos hechos prácticamente indiscernibles, ¿no? Vamos a jugar con esa idea en principio. En el caso de Hugo Paderetti, Paderetti piensa, eh, ¿no? Qué es lo que le sucede cuando lee un poema? Y él reconoce que hay en cada lectura de poema, hay em, tres elementos básicos, ¿no? Podríamos decir, que uno puede reconocer en la lectura, en una aproximación intuitiva de una lectura de un poema. Él dice, bueno, que en cada poema hay elementos conceptuales, ¿no? Son los conceptos, las ideas que van como vertebrando ese poema. Em, los elementos imaginarios, no de imaginación, sino de las imágenes, ¿no? Y un tercer elemento que como ustedes deben saber bien es el elemento sonoro, ¿sí? Eh, el poema siempre se vertebra en estos tres elementos. eh, a veces reconocemos un elemento por encima de otro. Ahora voy a leer algunos poemas para que se vea claramente eso. Y yo agregaría un cuarto elemento que es el elemento gráfico, ¿no? Que es cómo el poema se dispone en la página, cómo la llena o cómo arma un pequeño islote de sentido, qué pasa con la página en blanco, qué pasa con esas palabras que parecen apenas adheridas o que que llenan la página, ¿no? Que atiborran la página de palabras. Entonces, bueno, lo que dice Padeletti es justamente que en la lectura, ¿no? Cuando vamos reconociendo esos elementos que generalmente no están en estado puro, sino que están asimilándose unos a otros, a veces disputando sentidos, significados, a veces contrastándose, contradiciéndose también, a veces haciendo que una claridad del poema se torne un poco más hermética, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir reconociendo. Yo traje cuatro poemas, los voy leyendo para que ustedes vayan escuchando cómo trabajan esos elementos, ¿sí? El primer poema que voy a leer es de una gran poeta argentina que adoramos, ¿no? Aquí la tenemos, Susana Tenon, de este libro hermoso que es Habitante de la Nada. Y el poema que voy a leer, un poco para destacar cómo ese aspecto conceptual, de algún modo, es el que sobrevuela, digamos, la instancia del poema, ¿no? El, es un poema cortito, ahora paso a leerlo. El poema se llama Ser, y ahí ya tenemos en el título, una primera consideración conceptual. Y el poema dice así: morder tu significado en esta escala de magnitudes inalterables. Ser al extremo de tu meridiano un punto, un breve signo, peregrino por tus aledaños. Desvanecer tu límite, ahondar en tu sonora latitud, reconocer uno por uno tus puertos y nombrarlos por sus nombres. Ahí está el poema de Susana Tenon. Bueno, a simple escucha podemos detectar que es un poema que está en una zona de la abstracción, la zona de las ideas, de los conceptos, ¿no? El significado, las magnitudes, el límite, un punto, un meridiano, ¿no? Digamos, si tratamos
de trabajar en nuestro pensamiento ese poema y tratar de llevarlo a alguna zona concreta, reconocible, visible, a un paisaje. Bueno, es un poema muy genérico, ¿no? Muy conceptual que borda como la abstracción, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo donde el elemento conceptual del cual habla Hugo Padelletti está gravitando fuertemente en el poema, direcciona este, nuestra lectura, ¿no? Hacia esa zona conceptual más abstracta. Ahora voy a leer un segmento de un poema de Laura Widner, de este libro, La tomadora de café, libro que fue editado hace años por la editorial Vox de Bahía Blanca, editorial bonaerense, una de las eh, editoriales principales, ¿no? Que tenemos aquí en la provincia. Em, y voy a leer un segmento del poema La tomadora del café, que es el que le da título a este libro. Y ahí vamos a ver, ¿no? Contrario al poema de Susana Teno, vamos a ver qué pasa con las imágenes, ¿sí? Entonces, dice Laura Winder, la tomadora de café. Con el segundo trago vuelve todo, los deseos, mesa baja de madera, taza blanca con marca de café en su interior y plato blanco con restos de galleta de avena, vaso blanco de cartón con agua fría. Una señora camina por París, toma vino tinto y seduce a sus alumnas. Otra señora, sencillamente, se refleja sin querer en un espejito rectangular y entre biseles ve su propia barbilla, el cachete pecoso y unas hebras de pelo. ¿Qué es esto? Se pregunta. ¿La cara de una madre o la de una señora que pasea por París, toma vino tinto, etcétera? Y ahí sí, entramos en el poema a partir de esas imágenes, ¿no? El vaso blanco, la taza blanca, la mesa baja de madera, París, vino tinto, una señora, un espejo biselado, la imagen que se adivina reflejada en ese espejo, ¿no? Digamos que estamos como en una zona inversa o equidistante del poema de Susana Teno, ¿no? Acá lo que más está gravitando es justamente el trabajo en las imágenes, ¿no? Y ahí Hugo Padelletti se permite decir en su artículo, que yo después, bueno, en un archivo van a acceder a ese artículo y a los poemas que yo estoy leyendo ahora para que tengan el recorrido, después lo puedan hacer con más tranquilidad. Hugo Padelletti dice que es importante para el poema que esas imágenes eh, fluyan, que estén bien encadenadas, que estén bien, eh, que no se contradigan, que no rompan el sentido del poema, ¿no? Entonces, bueno, que esas imágenes estén eh, trabajando a favor del poema, podríamos decir rápidamente. Voy con el tercer elemento, el elemento sonoro, y aquí sí, voy a leer un poema de Ale Agui, de Bahía, una poeta de Bahía Blanca, de esta hermosa antología que publicó Ediciones Bonaerenses. Em, el libro está siempre en ferias, es un libro muy accesible. También pueden entrar en la página de Ediciones Bonaerenses y descargarlo en PDF. Es un libro bellísimo, em, con la compilación de Roberta Yanamico. Yo voy a leer ahí un poema de Alex Agui. Los voy a mostrar un poquito en pantalla para que se vea la disposición gráfica del poema, pero ahí lo que me interesa son las marcas de oralidad, de sonoridad, ¿no? Que es también, a su vez, una de las marcas poéticas de Ale, ¿no? El poema se llama Entonces, y en esa repetición de letras, de fonemas, eh, ahí se va como indicando esa potencia oral que entra en el poema, ¿no? Y que hay que leer como el poema propone. Entonces, al más pequeño no se lo comió porque pudo meterse adentro del reloj. ¿Esto qué es? Eso es el lobo.
esto, así, los dientes del lobo. Entonces, ¿qué pasa en la panza del lobo? Entonces se la cortó con un cuchillo muy filoso, muy filoso. Escuchá, tucumanito. Y salieron los 7 cabritos, volvió un pozo, lo hicieron caer por ahí, pasaba el agua por acá, fiu, ni, fa, adentro. Y ahí sí podemos ver, ¿no? Que el elemento sonoro del cual habla Hugo Paderetti está muy fuertemente manifestado, ¿sí? Y justamente eh, por supuesto que Ale los lee mucho más lindo de lo que puedo leerlo yo, pero ya empiezan a sonar esas voces que vienen desde el exterior del poema y lo llenan, lo completan, y ahí está la articulación sonora, ¿no? Que es más fácil detectable en las rimas, ¿no? Por supuesto, en el octosílabo tan nuestro, en la gauchesca, bueno, en los sonetos. Ahí sí hay una forma convencional rimada, ¿no? Que tiene que ver con este, esas formas convencionales del rimar, pero acá aparece otra cosa, y por eso me interesaba traer, más que un poema tradicional donde el elemento sonoro sea gravitante, justamente en estas acentuaciones que son las marcas orales que entran en el poema, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos los 3 elementos y me permito agregar un elemento que es el elemento gráfico. Fíjense esto, es, de, es del libro de Leónidas Lamborghini, Carroña Última Forma, una descomposición poética pero medular, tremenda. Fíjense en las letras, las sílabas, ¿no? Esa descomposición, esa degradación del poema que se torna casi un poema visual, de hecho es un poema visual, y que también modifica mi forma de leerlo, ¿no? Fíjense cómo tengo que leer esto, tengo que detenerme, tengo que descubrir eh, el tono del poema, tengo que transformar mi habla para poder decodificar en la lectura cómo está escrito, ¿no? Entonces, habría que leerlo así. Voy a hacer un intento muy chiquitito que las piernas y un a mano poder o saipel auriculares estéreos para escuchar los yoes, sobreponiéndome a los bocinazos del maligno. Fíjese cómo cambia, cómo entonces el efecto del poema en estos 4 ejemplitos que trabajamos, que pensamos, que compartimos, ¿no? Los elementos conceptuales, los elementos de las imágenes, el trabajo de las imágenes este, en el poema, después el elemento sonoro irrumpiendo también en la escena del poema, ¿no? Retraduciendo las hablas populares y entrando en el poema. Y por último, justamente este poema de Leónidas Lamborghini, donde el habla se degrada, se aja, se rompe, y por supuesto que el sentido también se empieza a romper, ¿no? Entonces, bueno, nos sirve, como leer el poema de Hugo Padeletti, nos sirve muy bien también a la hora de componer un poema, ¿no? No es que yo tenga un propósito, y acá voy a hablar un poco de manera singular y voy a hablar de mi experiencia al escribir poemas. No es que yo digo, bueno, voy a escribir un poema con elemento conceptual, y después cambio, sino que como el poema empieza mucho antes de la escritura del poema, ya el poema viene con esa vertebración, ¿no? Por ahí viene más sonoro, por ahí viene más conceptual, por ahí viene un poco mezclado, viene con lo que estoy mirando, con la potencia de las imágenes, ¿no? En un mundo tan visual como este. O directamente también
puedo generar una composición que sea más visual, que tenga que ver más con las artes visuales, ¿no? Pero más que tener un propósito premeditado, y ahí sí voy a hablar de mi singularidad, yo pienso que lo que hay que, lo que se establece es como una especie de contrato. Cuando escribo un poema tengo un propósito. Aparece una idea, una fulguración, una intuición, algo que apenas alcanzo a percibir, ¿no? Como una potencia que merece ser dicha, ser inscripta en la palabra poética. No hay algo ahí que necesita ser dicho. Eh, y hay un propósito, por supuesto. Bueno, quiero decir eso y no otra cosa. Cuando escribo el poema, y el poema está constituido, y empiezo a revisarlo, empiezo a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasó ahí, en ese rapto de escritura? Eh, y fui a la poesía porque siento que en el poema eso se puede expresar como no se expresan en ninguna de las otras artes. Bien, y el poema me viene a decir también, ¿no? Yo tengo mi propósito, pero el poema viene a decirme, bueno, yo también tengo un propósito. Yo también, en estas palabras también tengo, dentro de esa polisemia, yo también tengo mis matices a la hora de decir. Entonces, lo que vos estás diciendo con el poema, yo por ahí lo estoy diciendo de otra manera, o necesito que aparezcan otras palabras, eh, y el poema me reclama palabras, me dice, bueno, esta palabra, necesito esta otra, necesito este espacio en la página. El gran trabajo de quienes escribimos poesía, de quienes escribimos poemas, es justamente tratar de escuchar detenidamente los requerimientos del poema. Nuestros propósitos pasan a un segundo plano. Esa es mi singularidad, ¿eh? Podemos abordarlo de otra manera, pero digo, no importo tanto yo como Carlos Ríos, como autor que escribe un poema, sino que el poema empieza a traerme otras voces, que son las voces que rompen la propiedad de la lengua poética. Son las voces que están disueltas en la sociedad, que están eh, voces que se apoyan en el lenguaje para comunicar o incomunicar, las voces que comunican, pero también que por momentos se tornan ruido, ¿no? Que nos cuesta por ahí captar un poco de sentido de eso que estamos escuchando. Pero bueno, el poema viene con todo ese arrastre, ¿no? Con toda esa potencia a medias discernible, y el trabajo de la persona que escribe es, de algún modo, poner eso en la mayor evidencia posible, ¿no? Entonces, bueno, y ahí sí, y ahí una vez que abastecemos el poema de lo que el poema necesita, aunque entre a veces en contradicción con lo que necesitamos de este lado del poema, ahí podemos empezar a revisar, ¿no? Esa composición y podemos traer de vuelta el consejo de Hugo Padelletti para leer un poema, ¿no? Entonces decimos, bueno, ok, elementos conceptuales, elementos imaginarios, las imágenes, ¿no? Los elementos sonoros, lo gráfico, cómo está. Y ahí empezamos a tocar por acá, a tocar por allá. Lo interesante y lo hermoso del trabajo de edición o corrección de un poema es justamente eh, que el poema se transforma como una partitura y yo puedo ir tocando por acá o por acá, puedo ir acomodando este, de una manera plástica, si se quiere, ¿no? En la página. Veo el poema y voy trabajando, este adjetivo sobra, ¿no? Así como decía Paul, ¿no? Las palabras que son del poema, ¿eh? Y las palabras que me sirven como apoyatura del poema, ¿no? Y que también es una forma también de revisar la eficacia y el enlace de estos elementos, de estos tres elementos y el cuarto elemento gráfico. Yo ahí puedo ir como haciendo las consideraciones. Bueno, en este poema, ¿qué palabras tienen que sí o sí estar que no pueden dejar de estar? ¿Y cuáles son las palabras que pueden ser intercambiables, que pueden ser nexos, que pueden ser algún artículo, ¿no? Lo que me da, digamos, el orden de la sintaxis del poema, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de eso también. El juego de repeticiones, el juego de variaciones,
Y ahí paso con otro libro que no sé si lo conocen, escrito por Santiago Pintabona y Luciano Lutero, que es este libro, Repetición, Variación y Divergencia. Como los tres movimientos del poema, son tres movimientos del poema poderosos, ¿no? Em, y ahí no hay mucho misterio, ¿no? Vamos a decir como, voy a leer, digamos, porque las definiciones son cortitas, ¿no? Por repetición entendemos el uso continuo de un recurso retórico, ¿no? Cuando alguien repite algo, ahí no hay ningún misterio. La variación se entiende cuando eh, hay un cambio formal o temático sobre esa misma estructura y la divergencia es cuando ya de algún modo se altera de una manera poderosa esa variación y esa divergencia para constituir un elemento nuevo, podríamos decir, ¿no? A ver si encuentro los poemas. Yo he seleccionado unos poemitas de Eyelson, un gran poeta peruano, Jorge Eduardo Eyelson, no sé si lo conocen. Eh, Él tiene un libro con variaciones, a ver si lo encuentro, vamos a ver, justo no tengo marcados acá, a ver. Acá tenemos, fíjense cómo también en este poema, ¿no? Las repeticiones también arman como una potencia gráfica, ¿no? Ahora lo voy a leer. Variaciones ante una puerta. La puerta está cerrada, la puerta está abierta. La puerta está cerrada para siempre. La puerta está abierta para siempre. La puerta no está cerrada. La puerta no está abierta. La puerta no está cerrada ni abierta. La puerta nunca está cerrada. La puerta nunca está abierta. La puerta nunca está cerrada ni abierta. ¿No? Y ahí tenemos el juego de repeticiones, claramente, y el juego también de variaciones sobre esa repetición, ¿no? La puerta está cerrada, la puerta está abierta. La puerta está cerrada para siempre, la puerta está abierta para siempre, ¿no? Ahí está la combinatoria, ¿no? Que va rompiendo de a poquito la repetición eh, y empiezan a aparecer las variaciones, ¿sí? Y hay otro poema, a ver si lo puedo encontrar, donde él justamente hace ese juego cortito. eh, a ver si lo puedo encontrar. Lo tenía marcado. Bueno, hay un poema que se llama Génesis, que habla de la palabra. Y en tres versos se justamente hace dos versos que son repeticiones y variaciones, y un tercer verso y cuarto verso este, donde rompe justamente ese, esas variaciones y configura eh, una divergencia, ¿no? Repetición, variación y divergencia. Acaba el poema muy chiquitito, pero que condensa los tres movimientos. El poema se llama Génesis, también es de Jorge Eduardo Eyelson, y ahí paso a leérselos. Dice Génesis, una palabra sola como el sol, una palabra azul como la tierra, la palabra Adán durmiendo junto a la palabra Eva. Y ahí claramente se ven, ¿no? La repetición, la variación y la divergencia en el tercer y cuarto verso. Lo repito para que nos quede más claro. Una palabra sola como el sol, una palabra sola como la tierra, la palabra Adán durmiendo junto a la palabra Eva. Este tercer y cuarto verso están apoyados en los dos primeros, que son justamente los de la repetición y la variación, pero acá ya no reconocemos, ¿no? Si bien respira ese procedimiento de la repetición y la variación, ya estamos en la divergencia, ya estamos en la alteración de esos dos movimientos primeros, ¿no? Bueno, hay también eh, en esos juegos del poema, digamos, la repetición, la variación, hay que ver cómo se establecen, digamos, yo tomé ejemplos muy concretos donde son prácticamente rápidamente observables los procedimientos,
Pero también cuando extendemos un poema, cuando escribimos más, esos procedimientos pueden estar un poco más diluidos. Entonces yo puedo repetir este, ya no un verso, sino una unidad estrófica o tal vez 20 versos y los puedo ir variando y puedo ir trabajando después la divergencia de una manera mucho más sutil y que no se note tanto, ¿no? Estos poemas tienen un impacto del procedimiento, ¿no? Están trabajando el procedimiento poderosamente. El procedimiento arma sentido, podríamos decir, ¿sí? El procedimiento a veces es tan fuerte eh, que va armando como su propio sentido. Salta a la vista, el procedimiento se ve el artefacto. El poema es un artefacto, está trabajando, está mostrando sus bisagras, está mostrando de qué está hecho, ¿sí? Claramente. Entonces, bueno, y ahí también vamos viendo, ¿no? Poemas que como el de Laura Widner tiene eh, una redacción expositiva, podríamos decir, ¿no? Y estos que son más procedimentales que arman una estructura poderosa, ¿no? Como una especie de armazón que se nos pone enfrente de los ojos, ¿no? Enfrente de nuestros mecanismos de percepción. Bien, hasta ahí vamos bien, creo. Entonces, repetición, variación, divergencia, elemento conceptual, el elemento de las imágenes, el elemento sonoro, el elemento gráfico, ¿no? Entonces ahí eh, ya estamos en zona del poema, en el poema que vamos a escribir, en nuestro próximo poema. A partir de estas sugerencias de estos grandes autores y autoras, ya por lo menos tenemos como una pequeña perspectiva de por dónde nos vamos a ir moviendo, ¿sí? Por supuesto que ningún pensamiento acerca de la poesía es definitivo, ¿no? Pero el impacto que tienen sobre nuestras propias producciones es justamente la generosidad de que nos permiten abrir, ¿no? Esas formas propuestas por estos poetas, estas poetas, y poder también formular las propias. Ahora me voy a meter con un libro muy reciente, que es este del poeta peruano, vamos de Eigelson a Mario Montalbetti. Es un librito que salió recientemente, ¿no? En las ediciones del Malva. ¿Por qué es tan difícil leer un poema? Esa es la pregunta que se hace este libro. Y bueno, parte de un curso que dio Mario Montalbetti hace poco en el Malva, bueno, y se tradujo por suerte en este libro. Es un libro muy recomendable. Y ahí voy a glosar un poquito, ¿no? Después van a poder ir en detalle cuando consigan el libro. El libro tiene cuestiones muy, muy interesantes de recorrer y de pensar. Em, Hay una primera distinción que hace Mario Montalbetti, que es la siguiente. Él dice, nosotros no leemos poemas, o en vez de leer poemas, deberíamos considerar leer en poemas. ¿Mm? Lo que se lee en un poema, no leer el poema. ¿Qué es lo que leemos en el poema? Eh, entonces, bueno, ahí ya aparece una distinción, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces, si leemos en el poema, quiere decir que dentro de la totalidad del poema hay algo que se lee en el poema que no ocupa la totalidad del poema, ¿no? Entonces, el poema como un artefacto, como una estructura, incluso como se ha dicho también, como un objeto. Bueno, pero entonces yo leo en el poema. Entonces, hay algo que se va a leer, este, y que tiene que ver con el orden de lo indecible. Ahora vamos a ir a eso un poquito. Montalbetti hace una primera distinción sobre dos términos que usamos estrictamente como sinónimos a lo largo de la historia de la poesía, ¿no? Ustedes habrán escuchado, ¿no? Cuando hablamos de poemas, cuando hablamos de palabras, hablamos de composición, se habla de lenguaje y se habla de lengua, ¿no? Bueno, porque la lengua del poema, el lenguaje del poema, bla, bla, bla. Lengua, lenguaje, lengua, lenguaje. Y Mario Montalbetti, que es un lingüista, y
y que se aprovecha también de las vertientes psicoanalíticas lacanianas para introducir también ahí, para hacer jugar un poco como un DJ lingüista poeta, algunos términos que provienen del psicoanálisis, especialmente lacaniano. Dice, bueno, lengua, lenguaje. Entonces él va a decir, la lengua, a diferencia del lenguaje, es el objeto histórico, ¿no? Nuestros usos, costumbres, normativas, el diccionario, todo eso está en la lengua. ¿M? Y él dice después, al contrario de la lengua, que es un objeto histórico, el lenguaje es un objeto biológico, ¿no? Él dice, es la capacidad genética que tenemos como especie humana de formular lenguaje. ¿Y dónde se detecta esa formulación del lenguaje? Justamente en la capacidad de unir palabras, de armar sintaxis, de aquello que la lengua como objeto histórico no nos puede proveer. Mientras la lengua tiene un propósito instrumental, un propósito comunicativo, al lenguaje, dice Mario Montaletti, no le interesa la comunicación, no le interesa comunicar. Él dice, bueno, es una condición que tenemos. Entonces, como condición biológica, no tiene un propósito. Está adherida a nuestra especie, digamos, es parte constitutiva de lo que somos como especie humana. La lengua es histórica, se va modificando, dice Montalbetti, la lengua históricamente se va modificando, ¿no? Y hay distintas lenguas también, ¿no? Hay poetas que escriben en francés, poetas que escriben en castellano, poetas que escriben en griego, etcétera, etcétera. En cambio, el lenguaje es uno solo, dicen. Como es un objeto biológico, ¿no? Apoyado en esa capacidad genética, pues bueno, eh, digamos, desde, no sé, Sócrates hasta ahora, tenemos en común justamente esa capacidad del lenguaje. La capacidad del lenguaje nos une. Eh, y yendo al terreno de la poesía, Montalbetti dice lo siguiente. Dice, bueno, hay poetas que para escribir sus poemas se apoyan en la lengua, no en el lenguaje. Y él da ejemplos de la poesía surrealista. Él dice, por ejemplo, no sé, en un poema creo que de Bretón, dice, bueno, el pulpo rosa, ¿no? Esas imágenes extrañas, ¿no? Yo puedo decir, bueno, el pulpo rosa con, juega al fútbol con la estrellita que encontraron en el mar de Mar del Plata. eh, y ahí no me estoy saliendo de la lengua, ¿no? Yo ahí estoy, por más que las imágenes sean extrañas, no estoy escapándome del territorio de la lengua, de ese objeto histórico que es la lengua. Ahora, si yo digo, eh, por ejemplo, eh, parafraseando a Gertrude Stein, rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa, es una rosa, dice Montalbetti, bueno, ahí estoy, ahí es el lenguaje el que está protagonizando la escena de la palabra. Ahí está la diferencia, ¿no? Porque justamente si el lenguaje es el que nos provee la capacidad de sintaxis o de unir las palabras, acá lo que hace Streng con una rosa es una rosa es una rosa, o sin puntos, sin comas, sin nada, en esa desarticulación de la sintaxis normativa propia de la lengua, opera el lenguaje, ¿sí? Hay poetas que se apoyan más en el lenguaje, hay otros poetas, otras poetas que se apoyan más en la lengua, y también, bueno, esto no se da también de estado puro, también se puede combinar, ¿no? Tenemos momentos donde nos apoyamos más en la escritura de poemas en el lenguaje. Podríamos decir que ese poema de Lamborghini que les mostré de Carroña Última Forma, eh, ¿no? En esa operación gráfica, está muy apoyado en el lenguaje, más que en la lengua, podríamos decir, ¿no? Porque justamente es la capacidad del lenguaje de desbaratar justamente lo que la lengua nunca quiere hacer, que es justamente normativizar
cristalizar, ordenar. ¿Para qué? Para que todo el mundo entienda, ¿no? Entonces, y ahí tenemos la tensión, esa tensión poderosa del poema, que es entre entender algo o no entenderlo. Mario Montalbetti le escapa un poco a esta idea de entender un poema o de interpretar un poema, porque justamente eh, esa búsqueda del significado, tal como la conocemos comúnmente, ¿no? Siempre cuando leemos un poema tratamos de decodificar, ¿no? Y Montalbetti ahí toma el término de decodificación o cómo de desencriptar un texto, de entenderlo, de Foucault, y él dice, bueno, que habría como un significado primario, que es el que a simple vista podemos ver cuando leemos el poema, y después un significado secundario, ¿no? Y Mario Montalbán dice, bueno, es lo que le pasa a la metáfora, ¿no? Cuando en la metáfora pasa eso justamente, ¿no? Que es la figura por ahí, podemos decir, poética por excelencia. Entonces, en la metáfora hay como siempre dos significados jugando, uno primario y uno secundario, ¿no? Y justamente el secundario pareciera ser siempre es el que tenemos que develar, que hay como una misión de comprender, de entender, de interpretar, de traducir a partir de ese significado secundario, ¿no? Este, lo que pasa en la primaria, ¿no? En la parte primaria, digamos, del verso que leemos, del poema que leemos. Ahora bien, es interesante llegar a este punto porque Montalbetti dice, por supuesto que lo dice mejor que lo que estoy diciendo yo, pero un poco resumiendo, un poco glosando, él dice, si el camino de decodificación en una metáfora, ¿no? Es ir a entender de qué se está hablando, él dice, ese movimiento hacia el sentido, esa dirección que me da el sentido, la búsqueda de sentido, tiene que ser de ida y vuelta, se no tiene que encallarse ahí, ¿no? Eh, Él, un poco hablando también de esta cuestión, parafraseando, digamos, al psicoanálisis, él dice, cuando hablamos también de sentido, encontrar el sentido del poema y el significado, él dice, bueno, son cosas también diferentes, ¿no? La lengua, el lenguaje, el sentido y el significado. Y él dice, bueno, el sentido es la dirección, ¿sí? Es la dirección, es como la flecha del poema, el sentido. Y el significado es cuando el sentido encalla, digamos, cuando se queda quietito, cuando se queda inmóvil. De algún modo, el significado lo que hace es detener el sentido, lo para, lo inmoviliza. Y lo que dice Montalbetti es que en ese juego que habría que hacer de lectura, de ida y vuelta, de ir con la dirección del sentido hacia el significado, pero volver, no quedarse ahí, que es justamente, si nos quedamos en esa primera mitad, este, es donde decimos, bueno, entendí lo que había que entender. Como si el poema fuese una cajita que hay que abrirla y ver qué hay adentro y ya está, no hay otra cosa. Entonces, bueno, el sentido direccional, voy al significado, ya entendí, interpreté, sé lo que me quiso decir el poema, ¿no? Que es generalmente lo que hacemos. Pero si a ese movimiento le ponemos un movimiento de reverso, o sea, vamos y volvemos, ahí lo que dice Montalbetti es donde se produce el desfase, porque al ir y volver, al volver, en otra línea de sentido, cuando volvemos, la realidad del poema ya cambió. Ya no podemos volver y leerlo como lo habíamos leído antes de empezar esa peregrinación por el sentido para llegar a un significado. Entonces, Montaverti dice, en ese ida y vuelta, de ir a buscar el sentido y de volver, ahí es donde surge el pensamiento del poema. Ahí es justamente donde podemos leer eso que habita el poema, leer en el poema, justamente. ¿Y qué es lo que se puede leer en el poema? Lo indecible, eso que el poema atrapa, que lo sabemos muy bien, ¿no? El poema es
es un dispositivo increíble, ¿no? Este, que, que, que la especie humana ha diseñado, ¿no? Como un perceptrón para poder percibir mejor las cosas, ¿no? Todos y todas tenemos la sensación de que cuando leemos un poema que nos conmociona, y cuando digo un buen poema, es un buen poema no por cuestiones técnicas, sino por lo que logra. Y a veces el poema me está pegando, me rebota como una pelota de ping-pong por todo el cuerpo, y yo no termino de entender bien qué me pasa. ¿Qué me está pasando con este poema? Que me conmociona, que tengo que salir a respirar, tengo que salir al patio a tomar aire, porque el poema me dijo algo de una manera tan clara, que sin embargo yo no puedo reproducir, que yo no puedo transmitir. ¿Pero qué te pasó? No, estuve ahí. No sabes lo que hizo el poema conmigo. ¿Y qué hizo? Y no te lo puedo decir. Justamente ese indecible, ¿no? Sería el pensamiento del poema, lo que el poema trae enganchado, ¿no? Y lo que podemos leer en el poema justamente, ¿sí? Perdone que me puse un poquito teórico siguiendo a Montalbetti, pero me parece muy importante, ¿no? Para todos, todas y todos que querramos incursionar en esta maravilla que es leer y, por supuesto, escribir poesía, ¿no? Escribir poemas. Pero bueno, ahí está el asunto, ¿no? Eh, y él dice que ese desfase justamente es el que cuando volvemos alteró todo, ¿no? Entonces ya miramos la lengua de otra manera, ya pensamos el lenguaje de otra manera, ¿no? Fuimos a un lugar y volvimos transformados, transformadas, ya vinimos con otras sensaciones. ¿Y cuál sería la forma de reproducir eso que no podemos decir? Escribiendo más poemas. La forma que tenemos de transmitir eso que el poema nos confió y que puso dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Lo podemos compartir generando más poesía, escribiendo más poemas. Que esa perla de lo indecible, de eso que no pudimos explicar, se vaya perpetuando de poema en poema. Por eso, bueno, decimos que los poemas no tienen tiempo, ¿no? Cuando Juan Gelman decía, le preguntaban cuál, cuál es su poeta contemporáneo, y él decía, mi poeta contemporáneo es un poeta chino que hace siglos escribió un poema donde hay una persona que está en una montaña, y en la noche más oscura escucha a kilómetros de su casa el sonido que hace el peine en la cabellera de su amada. Ese es mi poeta contemporáneo, ¿no? Entonces ahí está esa magia que se va perpetuando de poema a poema, ¿no? Y ahí es importante también, ¿no? Como en la escritura de la poesía, ¿no? Algo que por ahí capaz que aparece con menos frecuencia, es ir trazando tradiciones, ¿no? Es ir a revisar este, aquellos poetas que han logrado justamente trabajar la lengua y el lenguaje de una manera prodigiosa, pero este, no para legitimarnos o legitimarlos o para generarles estatuas, venerarlos, sino justamente para pensar que la tradición poética, pensemos en la tradición poética latinoamericana, si queremos, ¿no? Tan hermosa, tan diversa, eh, y pensémosla también como una cinta en constante movimiento y que nuestros poemas se van adhiriendo a esa cinta cuando los vamos escribiendo, ¿no? Digamos, un consejo, no escribamos sin tradición, porque ahí perdemos identidad, ahí este, perdemos tiempo también, ¿no? Si yo voy a un taller literario y digo, voy a escribir un cuento, voy al taller de Pablo Ramos y le digo, bueno, voy a escribir un cuento. Bien, ¿tu cuento de qué trata? Y trata de laberintos y de tigres. Y Pablo Ramos me va a decir, ahí tenés la puerta, anda a leer a Borges y después volvé. Entonces, bueno, la tradición tiene que ver justamente con ir reconociendo el trabajo que han hecho otros y otras poetas, para integrarlos también a nuestras percepciones, ¿no? Para ver cómo trabajaron eso indecible, eso que es tan difícil decir, pero que sin embargo queda ahí
como esa joya dentro del poema y justamente con la potencia y la gracia de poder reactivar esa sensación cada vez que leemos. Pero bueno, esa es la maravilla también, ¿no? Y por eso, bueno, los poemas siempre trascienden los tiempos, ¿no? Son esos objetos o condensaciones de la lengua y el lenguaje que van caminando, van atravesando temporalidades paralelas, simultáneas, vienen de allá lejos, a provocarnos sensaciones y, bueno, uno se queda ahí, ¿no? Con esa maravilla, justamente, ¿no? Eh, bueno, un poco esto Montalbetti, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil leer un poema? Bueno, está este mecanismo, así como él lo postula, digamos, podemos encontrar también otros mecanismos, podemos encontrar otras variantes, pero por lo menos, bueno, ahí ya tenemos algunos atajos para ir pensando. Em, bueno, y voy a continuar ahora. eh, Estamos bien, yo creo que vamos bien, vamos a buen ritmo, eh, estamos, eh, ya estamos en zona de poema total. Un libro hermoso, un libro de Diana Velesi, nuestra querida poeta, ¿no? Em, la poeta divina. eh, Por suerte, bueno, acá en la provincia, nuestra provincia ha venido muchas veces a charlar, ha participado de charlas, de, de festivales, ¿no? Siempre ha traído su palabra tan honda y tan sencilla a la vez, en esos encuentros de los que siempre nos llevamos nuevas ideas para nuestros poemas, para nuestras lecturas también, ¿no? Y acá en la pequeña voz del mundo, ¿no? Em, Hay algo interesante que dice Diana Velesi. Hay un capitulito que se llama La frase, ¿no? Pero Diana no habla de la frase poética en sí misma, sino que habla de algo mayor, de algo que excede la frase poética, eh, y del cual la frase poética vendría a ser como la condensación poderosa, ¿no? La condensación fuerte. Ella dice, aparece la frase, pero ¿dónde aparece? En mi modo de ver cine, en mi modo de escuchar un pájaro. La frase ya está ahí dando vueltas, está disuelta en esa realidad. Dice Diana, ¿cómo empieza un poema? Me suelen preguntar. Empieza con una frase. Suelo responder. O cuando ella me encuentra por accidente, diría, entonces el poema se resuelve, halla su sentido y su cauce. Porque tiene un pajarito, porque un vecino dice algo en la vereda, porque el libro que leo me la dio. Cualquier cosa puede ser la puerta, la frase de una imagen, la de una cadencia donde habla la voz, desarrapada, incompleta, vulgar, en litigio con el tiempo por su salvaje estado presente, que hace del pasado anónimo, vida y no historia oficial, y que asegura mi propia vida viviente fuera de los mapas que de inmediato me borrarán de esta historia. Maravilloso, ¿no? Fíjense cómo en una sola frase Diana este, puede decir tantas cosas, ¿no? Dice, bueno, y esa es la precipitación de esa frase que está por fuera del poema y que entra al poema y lo habita. Ahí tiene que ver un poco también con lo que dice Montalbetti, ¿no? De que va a ser lo que vamos a leer en el poema, ¿no? Cuando leamos un poema, lo que vamos a leer en el poema justamente va a ser esa inscripción de la frase. Y me gusta que Diana diga, ¿no? De la voz de un vecino, ¿no? En estas épocas donde parece que no escuchar sería como el ejercicio o el deporte que está de moda. Y así como nos gusta hablar y ser protagonistas de la palabra, también tenemos que aprender a protagonizar la escucha, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos. Yo creo que ahí, si empezamos a escuchar más, el mundo cambia en 2 minutos, ¿no? Entonces, y si justamente lo hacemos a través de los poemas, bueno, ni hablar. Entonces, bueno, es esa frase, ¿no? La frase
que a Diana se le aparece por cualquier lado y que va, ¿no? Se direcciona hacia el poema, ¿no? Y ese fraseo también tiene que ver con el ritmo, ¿no? Con un tono, con un ritmo, con una forma de decir las cosas. Eh, Gabriel Cortiñas, también un hermoso poeta que tiene este libro, Cuaderno del Poema, ¿no? Que es el cuaderno de un poeta, ¿no? Todas las ideas acerca de la poesía, tentativas, intuiciones, algunas afirmaciones también, bueno, son fragmentos que van en este hermoso libro siendo trabajados por Gabriel. Eh, y Diana hablaba de dónde comienza el poema, y hay una pregunta reversible que es la que se hace Gabriel Cortiñas en este texto. Dice, ¿qué conlleva pensar que el poema sea un lugar? La anatomía de este es interminable, su unidad es la imposibilidad de llegar a una identidad cerrada y por ende de armonía. ¿Dónde termina un cuerpo? ¿En otro cuerpo? Nunca. ¿Dónde termina un poema? ¿No? ¿Dónde comienza el poema? ¿Dónde termina el poema? La primera respuesta es obvia y por lo tanto la menos productiva o interesante para la lectura. Termina en su último sonido, termina en su última palabra, en su último sonido, en el punto. Eh, en ese verso último que, como dice Agamben, carece de encabalgamiento, porque si hay algo también que caracteriza el poema, es el corte de verso, ¿no? Cómo se va encabalgando y cómo se trabaja el sentido, el elemento sonoro también ahí, ¿no? Con ese espacio blanco que queda en una zona de la página, pero justamente el último verso, ¿no? Que puede dejar un final abierto o cerrado, pero bueno, es huérfano de encabalgamiento, ¿no? Por lo menos en esa escritura de ese poema. Eh, y dice la primera respuesta, ¿no? Es como decir que el poema es un hecho textual. Esto, no por verdadero, deja de ser un tanto superficial, dice Gabriel Cortiñas. Si supiéramos, estaríamos adhiriendo a la insípida primera respuesta, ¿no? Él dice, bueno, así como no sabemos dónde termina un cuerpo, ¿dónde termina un poema? Si Diana dice, bueno, que la frase ya viene de antes, que el poema viene de antes, y hay como un paso, ¿no? Hay una inscripción en el poema, bueno, tampoco ese poema termina en el punto, ¿no? Como alguien dijo por ahí, bueno, también un poema, podemos decir que es un pequeño capítulo, ¿no? Que va a escribir otro poema y que ya viene escribiendo otro poema, ¿no? Y podemos pensar también esa relación de un poema hacia otro en ese paso, ¿no? Ese cruce. Eh, Hay algo que dice Gabriel Cortiñas, para mí que es interesante, hablando de ritmo, de tono, de fraseo, y él dice, el ritmo es social. Entonces, hay también, ¿no? Eh, esa cuestión en aquel poema de Leminski, ¿no? El poeta brasileño que decía, bueno, eh, dentro mío hay mucha gente, multitudes, pasan trenes, multitudes de gente, miles, miles de personas, cientos de personas que están, ¿no? Entonces, bueno, la transmisión del poema se ve afectada por esa multitud que habita el poeta. Si el ritmo es social, quiere decir que no importa tanto la singularidad, la persona, ¿no? Este, la propiedad del lenguaje que ejerce una poeta, sino que si el ritmo social es de todo el mundo, ¿no? Que practica esa lengua. Y hay algo parecido también que dice Mercedes Roffé cuando habla de, bueno, ¿qué tenemos en común, dice ella, las personas que escribimos poemas, de aquellas personas que no escriben poemas y de aquellas personas que ni siquiera leen poemas? ¿Hay algo en común? Ella dice, sí, justamente, eh,
pasa por la experiencia, ¿no? La experiencia es común, dice ella. La experiencia no es singular. Y acá hay que pensar también este, algo, una dimensión de pensar lo colectivo y lo singular, lo individual, ¿no? Generalmente pensamos o nos enseñaron a pensar que el movimiento empieza por lo individual y se va hacia lo colectivo, ¿no? La individualidad se abre hacia una posibilidad colectiva. Pero en cambio, hace poco escuché decir a Martin Cohen y también Durkheim también lo señala, que es al revés. Nuestra constitución es colectiva por naturaleza, aunque nos hagan a veces pensar que somos individualidades, que nos salvamos solos, que solos podemos y solas podemos hacer muchas cosas y que no necesitamos del entorno de otras personas para hacerlas. Pero si pensamos que es al revés, que nuestra constitución por excelencia es colectiva, vamos a poder resolver nuestras individualidades gracias a esa capacidad colectiva, ¿no? Y esto nos sirve también este pensamiento para ver dónde posicionamos el poema, ¿no? Ya el poema no como no como ser un patrón de estancia que le pone alambrado, bueno, yo soy el dueño de esta tierra, es mía, y yo acá ejercito, y la gente tiene que leer y no solamente tiene que decir que soy un gran poeta y ya está. Al revés, ¿no? Escribimos con todas las palabras, con las palabras del pueblo, las hacemos propias, pero desde nuestra condición colectiva, comunitaria. Y de ahí sí podemos empezar a desarrollar eh, aquello que reconocemos como individuales, ¿no? Cuando se habla del estilo de alguien, ¿no? Uy, el poeta tiene tal estilo, tal estilo. La formulación de neologismos que aparece en un poema de Hellman, El emperrado corazón amora, por ejemplo, amorar, ¿no? O aquellos neologismos también fraguados en los poemas de Girondo, de Oliverio Girondo, eh, tienen una dimensión colectiva. Yo que trabajé en contexto de encierro durante muchos años, el neologismo, ¿no? Digamos, esa capacidad que tenemos de construir, de ir dándole nuevos significados a las palabras, poder hacer eso en la lengua para distorsionarlo un poco, para poder comunicarme con un grupo y no, y no que todo el mundo me entienda, esa manera de cifrar, pero también para alcanzar este, una realidad que no es la realidad de todos los días, ¿no? De la vida cotidiana. Hay un ejemplo que siempre yo me gusta poner que, ¿no? Cuando un joven en la calle lo puede interceptar a uno y le dice, ¿tenés un brillo para la uva? Un brillo para la uva, ¿no? Bueno, ahí está haciendo poesía sin saberlo, ¿no? ¿Y el brillo para la uva qué es? Si tenés dinero para un vino, para comprar un vino. El brillo, la uva, eh, y es la hermosura del lenguaje que está ahí en la calle, ¿no? Que aparece de una manera repentina, el brillo. eh, Ahí está, ¿no? El neologismo, ¿no? El brillo por... Y ahí está la metáfora también, ¿no? Bueno, digo, la parte por el todo, ¿no? El brillo por la moneda, ¿no? En vez de decir, tenés una moneda para tomar un vino. Y siempre mi pregunta es, si yo digo, ¿tenés dinero para comprar una botella de vino, o un litro de vino? Distinto, ese vino, ¿sabrá de la misma manera cuando lo tomamos? Si es el vino que nos trajo justamente ese brillo que alguien nos pudo facilitar. Ese mismo vino de la misma marca, ¿sabe de la misma manera si está contextualizado por ese lenguaje o por el otro, por esas formas de decir o las formas de decir? Y seguramente no, ¿no? Tiene otro gusto ese vino tinto, porque ya fue transformado por esos neologismos, ¿no? Por esas formas del decir. Bueno, y también, y ese procedimiento que están en la calle, que están en la vida comunitaria, son procedimientos
que van también entrando, ¿no? En la poesía. Cuando más porosa la tornamos, hacemos posible eh, que entonces tanto, no sé, tantos poetas puedan, el no inóvulo, poslodocosmos, eh, que en esas posibilidades de generar neologismos, juntando palabras, haciéndolos chocar, restándoles una sílaba, poniendo una palabra por otra, ¿no? Jugando con la sustitución. eh, bueno, y ahí nos damos cuenta, ¿no? Que los poemas, que la poesía está mucho más cerca de la vida colectiva de la lengua de lo que pensamos, ¿no? Y que es nuestra, de alguna manera, nuestra responsabilidad y nuestra misión de dejar esos poros bien abiertos para que, como decía Mercedes Roffé, cada poema se resuelva en comunidad, que no se resuelva entre tres o cuatro personas que pueden decodificarlo, ¿no? Que la poesía sea comunitaria, porque si en la antigüedad apareció como una expresión comunitaria del pueblo, entonces, bueno, ahí deberíamos pensar cómo hacemos para que justamente, si proviene de una condición colectiva comunitaria, bueno, entonces no cerrar, ir cerrando el poema, no encerrándolo, aislándolo de las personas, ¿no? Em, Hay algo que tiene que ver del orden más de la historia de la poesía, que también la dice Montalbetti en este librito chiquitito pero muy jugoso, que es lo siguiente, él dice, hasta el siglo XIX, las personas que escribían poemas y las personas que leían poemas entendían el mismo código. Quien leía un soneto en el siglo XIX, o un poco antes también, él, quien leía el soneto sabía lo que era un soneto, cómo estaba constituido, cuántas sílabas tenía, cuántas estrofas. Entonces había este, una, un acuerdo, ¿no? Como tal vez te dice, bueno, es como las personas que van a ver un partido de fútbol, saben cómo se juega el fútbol, saben cuáles son las reglas del fútbol, ¿no? La pelota no se puede agarrar con la mano, porque si no viene el árbitro y cobra, ¿no? Cobra penal o cobra una falta. Él dice, con Mallarmé, ¿no? Para poner una figura ahí como preponderante en la segunda mitad del siglo XIX, justamente lo que se rompe es el contrato entre lo que sabe la poeta y lo que saben las personas que leen poemas. Entonces, los reglamentos quedaron como de un lado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí el esfuerzo de la lectura es mayor, hay un principio de incertidumbre. Esto que estoy leyendo es un poema, no lo es. De repente empezamos a leer poemas en cualquier lado, em, en los carteles en la calle, en un graffiti. La poesía está disuelta, puede estar disuelta en un periódico. Hay muchos ejercicios de taller, vieron que dicen, bueno, agarramos, no sé, un diario, vayan tachando palabras para armar un poema. Entonces, de repente la poesía está como disuelta en todas partes, está muy bien eso. em, pero también lo que pasa es que empiezan a haber lecturas mucho más diversas, ¿no? Menos acuerdo entre lecturas. eh, entonces, bueno, si es posible que cada persona lea una cosa diferente en un poema. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los acuerdos, ¿no? Eh, Justamente de ese indecible. Bueno, y el acuerdo estaría justamente en eso, en reconocer eso que se lee en el poema como un indecible que no puede decir otra cosa que el poema, y que lo puede transmitir y que yo no puedo volver a explicar, digamos, ¿no? Pero bueno, ese desacuerdo, cuando escribimos poemas, ya a veces ni siquiera sabemos para qué estamos escribiendo. Imagino que un poeta del siglo XIX, cuando escribía un soneto, tenía destinatarios y destinatarias más reconocibles, ¿no? Entonces ahora hemos perdido esa brújula, eh, y también la hemos perdido
de otra manera. Digamos, en el siglo XXI, siglo muy atravesado por los discursos visuales, por las imágenes, por la gran proliferación de imágenes, por la comunicación con palabras que tenemos en nuestros celulares, en internet. Todo el tiempo hay palabras e imágenes, hay videos, todo el tiempo, todo el tiempo. Esa sobreinformación que no podemos, que, que no, es- que no estamos acostumbradas a, a decodificar, digamos, ¿no? Ya lo decía Humberto Eco, ¿se acuerdan cuando decía, bueno, yo me voy a una biblioteca, voy a investigar y tengo 10 libros que hablan sobre lo mismo? Él decía, ¿no? Y en cambio, si me meto en internet y pongo Borges, tengo 10.000, 15.000, 1 millón de páginas y con eso no puedo investigar nada. Necesito, de algún modo, poder mensurar cuál es la arquitectura mínimamente, ¿no? de lo que yo voy a abordar. Estamos en este momento donde también hay una discusión sobre si estamos en el umbral de nuevos modos de conocer, de nuevas maneras de cognición a través de Internet, a través de las redes, está la inteligencia artificial. Bueno, hay toda una serie de cuestiones este, que impactan directamente en la comunicación, eh, y para nosotros, nosotras que escribimos y escribimos poemas, bueno, es todo un gran desafío, eh, para ver qué sucede con nuestras escrituras, ¿no? Ah, todavía seguimos confiando en que el poema tiene la capacidad de decir algo que no lo puede decir ni la IA, que no puede decir Internet, que no puede decir una fotografía, ni una obra de teatro, ni un discurso, etcétera, 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 ¿no? Eh, el poema todavía guarda para sí esa relevancia de la especificidad, y además, como sabemos, es una de las pocas prácticas artísticas que han sabido eludir con mucha eficacia las contorsiones y las constricciones propias del mercado, ¿no? En el caso de la novela, ¿no? Como un género más establecido que nace del mundo burgués, bueno, todavía tiene un gran mercado, ¿no? Que es el gran mercado que no tiene los libros de poemas, ¿no? Generalmente publicados por editoriales independientes, ¿no? Bueno, en este caso, las 4 publicaciones de ediciones bonaerenses, de algún modo, bueno, están instaladas ahí porque justamente, bueno, el Estado también tiene una función, de poner, de visibilizar también esta circunstancia. Está muy bien que, estoy de acuerdo que Ediciones Bonaerenses también vaya publicando a la par de ensayos, de novelas, de cuentos, de crónicas también, que tenga un espacio en esa colección dedicada, tanto para infancia como para jóvenes y adultos, esas colecciones de poesía, ¿no? Eh, que van como mapeando, de algún modo, cartografiando la escena poética de nuestra provincia. Em, bien, em, yendo un poco a esta cuestión del tono, el fraseo, el ritmo. Hay un capítulo también de este libro de Alicia Genovese, leer poesía, lo leve, lo grave, lo opaco. Es un libro también que recomiendo mucho. Y también habla del comienzo del poema, ya dice, donde el poema, donde el poema arranca, ya ahí se puede detectar un tono, un fraseo, hay una música, hay un ritmo que empieza a caminar, que empieza a manifestarse, que muchas veces no se sabe bien de dónde viene, pero dice, una bocanada que se empapa con matices más reflexivos o más emocionales, más conversados o más reactivos, más analíticos o más impulsivos, pero con un tono y un tempo identificables, ¿no? Aparece ahí este, algo del orden del fraseo, de ese fraseo inicial. Me gusta de este fragmento de Alicia, que también habla del verso libre, y Montalbetti decía, ¿no? Justamente ese rompimiento
del acuerdo entre eh, escritores y escritoras de poemas y lectores y lectoras de poemas, ¿no? Como en el partido de fútbol es ir a ver un partido de fútbol sin saber las reglas. Bueno, una de las operaciones más visibles justamente es la emergencia del verso libre, ¿no? Que el verso no se siente ya en la necesidad de fijarse en un soneto, en un poema, en un octosílabo, en una sextilla, qué sé yo. Eh, se desprende de esa obligación de la cual antes no se podía desprender, porque pensemos, no sé, en el siglo de oro, por ejemplo, bueno, si no escribías un soneto u otras formas poéticas preponderantes, no eras poeta directamente, no eras nada, digamos, no llegabas a dar el ancho para escribir un soneto, entonces, bueno, no eras poeta, punto. Y la irrupción del verso libre con Mallarmé empieza a abrir otras posibilidades expresivas también y otras músicas que no se escuchaban. Parecen otras músicas este, que tal vez estaban ya disueltas en el pueblo, las músicas de las hablas mismas también, ¿no? Eh, que estaban un poco sin poder entrar en territorio del poema. Entonces me gusta eh, que Alicia describe muy bien ese impulso inicial como avasallador, ¿no? Como entrar al poema con todo, con toda la fuerza, ¿no? Con toda la potencia. Eh, es una gran recomendación. Y después, yendo también un poco para estos temas, este libro llamado Actos Mínimos, por ahí alguien estaba preguntando, bueno, estas sugerencias, si no las voy anotando, ¿dónde quedan? Desde la Escuela de Escritores yo me voy a ocupar de formar un archivo con todos estos libros, anotando edición, autor, título, digamos, con toda la biblio, la van a tener para que la puedan ir buscando, descubriendo, Sí, etcétera, perdón, etcétera. Así que los me recomiendo por meto eso. ahí porque hay todo el tiempo preguntas, como haces muchas referencias a muchos libros y muchos poemas, el chat está como muy preocupado por recopilar, que no perderse nada, así que sí que quédense tranquilos y tranquilas que va a estar toda la bibliografía anotada y compartida en el Drive, en donde está todo el otro material, ¿sí? Lo subiremos en cuanto lo tengamos. Em, Bien, y Dale, hay un par de en el caso preguntas de para que Batilana, sepas, ¿eh? Para cuando ¿no? tengas ganas. Bien, aquí tenemos, ya empezamos un poco a cerrar un poco este recorrido que hicimos. Eh, yo sé que son muchos autores y muchos poemas, pero tenemos que aprovechar este momento, si no, ¿cuándo nos vamos a ver hablando de esto? Eh, en este texto corto de Carlos Batilana, un gran poeta, lo recomiendo muchísimo. Bueno, esta cuestión entre la poesía hermética, la poesía clara, ¿no? Lo que se entiende, lo que no se entiende, ¿no? Esas zonas, ¿no? Yo siempre digo, bueno, que eh, esa modulación del hermetismo, de la claridad, bueno, es muy sutil, eh, hay que escuchar al poema para ver si necesita apagarse, o con qué trabajamos, con poquitas palabras, con por ahí sentidos más encriptados, ¿no? Y él dice algo que me encanta, y él dice, a partir de Juan Gelman, él dice, eh, la poesía parece encontrar su lenguaje cuando nombra las palabras, su propio idioma. Es probable que cada poeta responda a una gramática de fondo que es su respiración. Y ahí, esa es una gran frase, buenísima, ¿no? Digamos, escuchen su propia respiración, ¿no? Y justamente lo que da la respiración es justamente esa condición colectiva que tenemos, ¿no? Estamos todos, todas, todos respirando, pero la gramática de su propia respiración. Ahí aparece la singularidad vista no como una individuación o una individualidad,
¿no? Sino como una característica este, del poeta, ¿no? Es probable que el poeta responda a esa gramática de su propia respiración. Juan Gelman dijo que la poesía es lenguaje calcinado. ¿Qué significa esto? Para hablar del afuera, para hablar de los elementos heterogéneos del mundo, parece que la poesía calcina y transfigura las palabras que designan las cosas. Y acá podríamos volver a Montalbán y decir, bueno, es el lenguaje elaborando sobre la lengua, ¿no? Es el lenguaje escapándose del diccionario, de las normativas, del buen decir, de la propiedad, ¿no? Si justamente el diccionario y las buenas reglas dicen hay que hablar con propiedad, bueno, justamente viene el lenguaje que dice, y justamente con la potencia de la poesía, calcino, calcino y transfiguro, un brillo para la uva, calcino y transfiguro. Y paradójicamente esa sería su gravitación social, dice Batilana. Repensar el lenguaje cuando está a punto de coagularse, cuando los consensos respecto del sentido son una forma de su asfixia. Si todos, todas, todos estamos de acuerdo en algo, entonces no hay nada que acordar, ¿no? Eh, el sentido cristaliza, ya no nos dice nada. En una época decir los brazos del sillón, bueno, era como una imagen, ¿cómo brazos del sillón? Y ahora no pasa nada, la pasamos de largo, ¿no? Y ahí también está una operatoria también, ¿no? Digamos, en una época, en un tiempo presente, donde empezamos a dar por hechas o por naturalizadas algunas cuestiones sociales, bueno, justamente el poema tiene la capacidad y la potencia de desnaturalizar justamente esas cristalizaciones, ¿no? Eh, la famosa Ostraneñe de la que hablaban los formalistas rusos, ¿no? Que esa condición del poema justamente genera un extrañamiento, que esté pasando ahí algo que yo no reconozco ni como propio, ni está pasando algo, ¿no? Bueno, ese indecible que decía Montalbetti, que se está ahí como aventurando en las entrañas del poema, transmitiéndome lo que no se puede decir, pero a la vez diciéndome todo lo que me tiene que decir, y más todavía. Entonces, y acá también una frase que escribe Batilana, eh, una frase del poeta italiano Montale, que dice, si el problema de la poesía consistiera en hacerse comprender, nadie escribiría versos, dice, ¿no? Como que el fin último de la poesía no es que se comprenda. El fin último de la poesía justamente es qué hacemos con eso, con ese indecible, con eso que no se entiende y que no se puede entender, y que pasa por nuestros cuerpos transformándonos, ¿no? Y transformando también todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Eh, y quiero cerrar, digamos, para abrir las preguntas y para que pregunten y hacer alguna reflexión general. Mi posición con dos poetas inmensas, poetas argentinas. este, una es Diana Henderson, con este libro Irse. Quiero leer de ella un poema cortito, y que tiene que ver con esto que estuvimos hablando, con la trastienda del poema, con ese momento en que el poema está, lo sentimos la proximidad del poema, lo podemos ubicar en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza o en nuestros pies, en nuestros ojos, en nuestros ojos cerrados, ¿no? En la trastienda, cuando el poema todavía no es. Y dice Diana Anderson en este poema, alguna vez te vas a sentir inspirada, pero no vas a tener el impulso de mover un dedo. Y está bien. A los poemas que adentro tuyo se repiten solos hasta llevarte al sueño,
¿qué más les podrías pedir? Poemas. Lo repito, alguna vez te vas a sentir inspirada, pero no vas a tener el impulso de mover un dedo. Y está bien. A los poemas que adentro tuyo se repiten hasta llevarte al sueño, ¿qué más les podrías pedir? Increíble, maravilloso, tremendo. Y de este libro, que es un libro hermoso, que publicó Vinilo recientemente, Poesía Estructurada, no anoten que yo después voy a anotar todo y se los vamos a enviar. Poesía Estructurada, de Cecilia Pavón. Son notas sobre poesía, como un diario de una poeta, lo recomiendo mucho también. Ahí hay un poema que dice lo siguiente, y está un poco en consonancia con lo que viene diciendo el poema, lo que nos queda ahí flotando del poema de Diana Anderson, un poco lo que venimos recorriendo en esta propuesta de la trastienda del poema. Dice Cecilia Pavón, hoy no sabía qué escribir y me acosté mirando el techo porque dije, si no sé qué escribir, mejor me acuesto en mi cama, cierro los ojos y me concentro. Me digo, se me va a ocurrir un poema genial. Un poema genial es en realidad exactamente igual a la fe en un poema genial, que es exactamente igual a dejar entrar a la felicidad en mi mente mientras estoy inmóvil en mi cama mirando el techo, ¿no? Los poemas de trastienda, digamos, ¿no? Hoy no sabía qué escribir y me acosté mirando el techo porque dije, si no sé qué escribir, mejor me acuesto en mi cama, cierro los ojos y me concentro, me digo, se me va a ocurrir un poema genial. Un poema genial es en realidad exactamente igual a la fe en un poema genial, que es exactamente igual a dejar entrar a la felicidad en mi mente mientras estoy inmóvil en mi cama mirando el techo. Y ahí fíjense cómo el poema completa la experiencia de una manera súper redondísima, ¿no? Donde experiencia y poema, ¿no? Van haciendo ese redondel de sentido. ¿M? Eh, bueno, y dicho esto, tengo un par de recomendaciones. Yo las anoto, pero libros que han llegado recientemente, que estoy leyendo. Un libro de Cristian de Napoli, el último libro de él, editado por Caleta Olivia, Los poemas y las cosas. Un libro hermoso, altamente recomendable. Tiene un capitulito que se llama Estética de la cosita, que es una belleza total. Y lo que hace Cristian con este libro es recorrer, bueno, qué pasa con las cosas en los poemas, históricamente, ¿no? Empieza por allá, allá lejos, en Roma, más atrás todavía, cómo ingresan, qué hacen las cosas, ¿no? Cómo también un poema puede ser una cosa, pero cómo los objetos, cómo están, cómo se posicionan en el poema, cómo también van vertebrando sentidos. Eh, Hay algo lindo que dice también respecto de la cuestión del tono. Él dice, en una parte del libro, los cuatro tonos del siglo XX, dice él, ¿no? Y dice, bueno, para poner un pie en el siglo XX, él aventura, sugiere entender que hay cuatro tonos predominantes en la poesía del siglo pasado. Cuatro modos de mirar las cosas en la poesía del siglo XX. Y él dice, las cuatro son estas: con celebración, con entusiasmo, con sospecha y con desencanto. Entonces me encanta esto que hace Cristian acá de pensar celebración, entusiasmo, sospecha, desencanto como esos modos de mirar las cosas, ¿no? Que van regulando los tonos de la poesía del siglo XX. Un libro súper recomendable, hermoso, hermosísimo. Un libro de Rosarino Martín Prieto, Un poema pegado en la heladera.
Acá lo que hace Martín, que es poeta, ha escrito también novelas, un crítico, su libro sobre la historia de la literatura argentina es un libro gigante. Em, este libro me gusta mucho porque son como cuentitos, ¿no? Sobre clases de poesía. em, eh, entonces uno lo lee como si fuesen cuentos, ¿no? Yo creo que es un libro que tal vez a Pablo Ramos le gustaría, por lo menos ver cómo, cómo también se puede contar con ese protagonismo del hecho poético, ¿no? Que aparece en una clase, pero también en un bar o aparece en algún lugar, como en este caso, ¿no? El poema pegado ahí en la heladera, ¿no? Editó Black y Ríos, pero bueno, ya van a ir, toda la información va a ir en ese documento que estoy preparando para ustedes. Libro hermoso, también poeta del litoral, Santiago Venturini, Pequeña enciclopedia mental. Y esta pequeña enciclopedia mental, si ustedes después la pueden ligar con los libros de poemas de Santiago, ahí van a ver bien cómo opera la trastienda del poema, claramente, ¿no? En esas entradas que él hace. Entradas que se pueden llamar flores o extrañamiento. Justamente yo había nombrado que los formalistas rusos hablan de ostranenie, del extrañamiento, y él como profesor muchas veces dio ese artículo, el arte como artificio, ¿no? Un artículo muy transitado en la vida académica, ¿no? Eh, el arte como artificio, y ahí, bueno, y ahí se habla de la ostranenie, y él dice, pero siempre fuimos a buscar a la literatura o a la poesía extrañamiento. Y él dice, ¿y qué más extraño que nuestro exterior, no? Dice, me miro al espejo y me veo, ¿no? Nos vemos extraños, hay extrañeza en el mundo exterior. Entonces, bueno, lo que hace es una relectura justamente de esa condición de que el arte desautomatiza y genera extrañamiento, pero él dice, bueno, ¿qué hacemos con el extrañamiento de la afuera también, no? Entonces, bueno, es muy interesante esa cuestión para pensarla en esa porosidad de la que hablamos del poema y lo que el poema puede llegar a traer. Un libro muy recomendable. Un libro que salió hace poco también, Estética del Error, de Daniel Samoilovich, publicó Fondo de Cultura Económica. eh, Libro maravilloso, maravilloso. Todo el esplendor y todo el debate también, ¿no? La cuestión mimética del poema. Hay un capítulo que yo había marcado acá por si había tiempo, pero que tiene que ver justamente, bueno, el poema representa algo, el poema, o el poema está totalmente separado de la experiencia, ¿no? La lengua poética no tiene nada que ver con nuestra vida, qué pasa ahí. eh, Dice, bueno, no, él dice que hay un realismo, que hay una cuestión mimética que todavía sigue trabajando. Eh, Libro súper, súper también recomendable. Am, Un año sin primavera, de Marcelo Cohen. Apuntes sobre la poesía y el tiempo que hace. Hace poco, Editorial Entropía, hace poco publicó Entropía también una compilación de muchos artículos de Marcelo Cohen sobre poesía, también muy recomendable. Em, bueno, y algo de lo cual no hablé, ¿no? Porque ya sería, digamos, motivo de otro encuentro, que tiene que ver con este libro que es Escritura no creativa, de Kenneth Goldsmith, ¿no? Anduvo por acá por Argentina, por el Malva, dando algunos cursos hace un tiempo, un libro que publicó Caja Negra, y este libro está bueno porque la escritura no creativa sería todo lo contrario de escritura creativa, digamos, ¿no? Así como en las universidades estadounidenses están esos talleres de escritura creativa, él dijo, bueno, el mío va a ser de escritura no creativa. Saquen de internet, saquen de acá, de cualquier discurso, trabajen, busquen, ¿no? Lo infraordinario, como decía Pérez. La materia también, si la materia es el lenguaje, trabajen el lenguaje como si fueran eh, objetos, como si fuese mampostería, cambien, pinten, corten, hagan un collage digital, trabajar mucho con las redes también, ¿no? Es un libro muy fresco, muy interesante, porque nos posiciona desde el campo de la poesía, ¿no? Frente a todas las cuestiones digitales, de internet.
lo recomiendo fuertemente. Bueno, y dicho esto, les agradezco mucho la atención. No he sido más que un transmisor de las grandes ideas de estos autores y autoras que ejercen la trastienda del poema eh, justamente para ir empujando el poema hacia esas latitudes que tanto necesitamos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muy lindo, todo muy nutritivo y con mucha información y libros para seguir leyendo, poesía para investigar, para releer. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo porque ya son pasadas las 8 y no voy a poder hacer las preguntas que tenía acá seleccionadas, lamentablemente, pero... bueno, quedarán para, para otra oportunidad, quedarán para otro encuentro si se puede. Sí, me parece muy importante hacer un pequeño cierre en relación a lo que es lo que fue y lo que es y lo que seguirá siendo mientras podamos la Escuela de Escritura, que es un espacio que, digamos, podemos hacerlo así tan masivo. Porque es por internet, tiene la desventaja de justamente que nos apremia un poco el tiempo o que no hay tanta posibilidad de ida y vuelta, pero igual así todo, yo siento que tanto en el chat de YouTube como en estas interacciones, siento que estamos, que logramos de alguna manera formar una comunidad, en los grupos de WhatsApp también, en los intercambios, o sea, yo realmente me siento, obviamente sería mucho más lindo tenerlos cerca y poder conversar y tener un ida y vuelta más próximo, pero siento que hay una comunidad, que hay compañerismo, como si fuese en el aula, ¿no? Que se van diciendo, ¿no? Como alguien pregunta algo que no retuvo y el otro le contesta. Son todas cosas que son muy lindas, muy necesarias y que, bueno, estamos aprovechando las ventajas que tienen estos dispositivos y tratando de estar más cerquita en contra de todo lo que sucede, ¿no? Esto de que decimos de que está difícil la escucha y nosotros venimos acá y escuchamos durante 2 horas y estamos hablando de poesía, hablando de literatura, hablando de novela, de cuento. Me parece que hay que celebrarlo, que es un espacio de resistencia y que hay que valorarlo, pero a la vez es una decisión de un Estado, de una política pública que nos está costando muchísimo. Muchísimo, que a nosotros nos gustaría hacerlo más amplio, con encuentros presenciales, con mayor cantidad de encuentros por cada escuela, pero estamos realmente muy apretados, muy ajustados, haciendo todo lo posible. Entonces, en ese sentido, les pido por favor, sobre todo a la gente de la provincia de Buenos Aires, que el domingo vaya a votar y que trate de, por lo menos, seguir apoyándonos a nosotros o por lo menos no respaldar a un gobierno que lo único que quiere es que la cultura sea, ¿no? Una mercantilización, un negocio, y que solamente sea redituable, ¿no? Solamente existan los espacios que sean redituables y entonces esto no existiría. Entonces me parece muy importante. Yo no soy una política, soy simplemente una gestora cultural, pero me parece muy apremiante, muy importante decirlo en este momento y tomarme, perdón, estos segunditos para decir esto, que por favor vayan a votar y que piensen en todas estas cosas que están pasando y ustedes que utilizan estos espacios y que lo agradecen tanto y que lo construimos entre todos y todas y que obviamente si ustedes no participaran esto no tendría sentido que bueno, que lo sigamos apoyando, respaldando y dándole el lugar que se merece, que debería ser incluso mayor todavía, y que nosotros tenemos muchas ideas y mucha voluntad de trabajo para que esto crezca. Y llegue a más personas de la provincia de Buenos Aires y como saben, porque participan, todas las personas del país, del resto de las provincias, aunque sea una política de la provincia de Buenos Aires, compartimos y accede todo el país e incluso otros países, ¿no? Porque la formación, nuestros profesionales, nuestros escritores y escritoras son reconocidos y celebrados internacionalmente, así que hay gente también de Uruguay, de Chile, de España, de México, de Colombia, de Perú, etcétera. Perdón, Carlos, por esta intromisión. No sé si, o sea, yo en definitiva te quiero agradecer por ser parte de la Escuela de Escritura, te quiero agradecer por todo, por tu generosidad. Te han dicho cosas muy bonitas también en el chat. Había preguntas sobre el diario de los chapuzones, o sea, sobre la escritura de diarios, también grandes halagos sobre Falsa Familia y tu labor como escritor también, y muchas otras cositas que lamentablemente no te puedo decir, pero quedarán para próximos encuentros que seguramente habrá con vos.
Y no sé si vos querés decir algo, cerrá de la manera que tengas ganas, pero yo les agradezco por haber estado acá, por ser parte de la Escuela de Escritura y nos vemos prontito en lo próximo que hagamos. Eso. Bueno, yo lo que quiero decir es muchas gracias por la atención. Le voy a proponer, te propongo Inés, que las preguntas que quedaron sin responder me las envíes en un correo y yo cuando mande la bibliografía de estas sugerencias que hice, prometo ir respondiendo las preguntas, si es posible que las pueda responder, con mucho gusto. Entonces, les va a llegar el documento de Word con esas preguntas respondidas, bueno, en lo que yo pueda hacer, ¿no? Este, con ellas. Y quiero decir algo más, yo nací en Santa Teresita, cuando nací hace muchos años era un pueblo muy pequeño, nací en una sala de primeros auxilios, después, bueno, estudié, me formé en la primaria, secundaria, pude estudiar en una universidad pública y mis padres no terminaron la primaria y yo fui el primer universitario de mi familia. Eso, sin el aporte imprescindible del Estado, no hubiese sucedido. Si no fuese por el Estado, yo no estaría acá hablando de ustedes, yo sería otra persona. Si puedo dedicarme a escribir, a pensar de manera colectiva, a poner todo mi imaginario en función de una vida mejor, de un porvenir mejor, más igualitario, más democrático, donde nos escuchemos, este, si soy una persona que puedo dar un granito de arena en ese sentido, en esa dirección, es gracias a que el Estado hizo posible que yo fuera este que soy ahora, ¿no? También otras experiencias, por supuesto, pero básicamente el apoyo del Estado eh, que me permitió estudiar, me permitió comprar un libro, realizarme y compartir todo esto con mi comunidad tan querida. Así que bueno, eso. Buenísimo. Sí, hagamos esto. Yo te mando como un archivito con las preguntas, los nombres de quienes te hicieron las preguntas y las preguntas y las agrupo porque hay varias o sea, yo a veces las junto, las agrupo por temáticas y te quedan más concentraditas, pero pongo los nombres así. Obviamente le damos valor a quienes formularon las preguntas, como me dicen acá en el chat de Zoom, y vos la respondés y lo mandamos. Tengan paciencia nomás porque es un laburito, ¿no? Carlos se va a tener que sentar a responder, ¿no? Pero lo mandamos en cuanto lo tengamos, ¿sí? Bueno, y para los que dicen que no tiene nada que ver esto con lo otro, y me parece que sí. Me parece que quedó claro en las tres intervenciones en donde se habló todo el tiempo de que la literatura y la vida están absolutamente conectadas. Así que me parece que está de más por ahí la aclaración, pero por lo menos ese es mi punto de vista. Gracias, Carlos, y gracias a todos y a todas, a todos por estar Abrazo para acá. todos. Vamos a mandar una encuesta, ahí pueden ponernos, no sé, sugerencias de cosas que les gustaría que mejoren o que no mejoren, sino que hagamos en adelante. Para nosotros es re importante, lo leemos, lo escuchamos, lo valoramos. Gracias, un abrazo para todos y que gane Argentina. Chau, chau. Gracias. Un abrazo, chau, chau.